para la convivencia. Eta besterik gabe, berari emango diot hitza. Muy bien, gracias, Nekane. Buenos días, buen día, buenos días, egunon. Vamos entonces a seguir, si os parece, con algunas de las tesis que hemos iniciado ayer y quería estructurar la conferencia de hoy en tres marcos, ¿no? En primer lugar, situar y sobre todo, insisto, a raíz de la intervención de ayer, lo que sería el marco conceptual, ¿no?, de lo que supone, ¿no?, la educación para el conflicto y educación para la convivencia. En segundo lugar, quería comentaros algunos retos y necesidades para construir centros educativos convivenciales, ¿no?, que es el núcleo central de la ponencia que tenéis escrita. Y, en tercer lugar, quería comentaros el programa Aprender a Convivir del Ayuntamiento de Vigo a instancia de la Concellería de Educación y Muller de ese ayuntamiento, ¿no? Entonces, la primera idea, paso por lo tanto al primer bloque, ¿no?, muy breve y en forma, así como os digo, de tesis, para, sobre todo, para ser también coherente con el discurso, como os comentaba ayer, y que, como creo firmemente en que aprendemos y crecemos a través de conflictos, pues a ver si soy capaz de generar conflicto cognitivo dentro de nuestro trabajo, que sería la forma de aprender, como os decía ayer, ¿no? En todo caso, como también ya comentaba ayer, insisto que todas las discrepancias o conflictos cognitivos que podamos tener aquí hoy y los días sucesivos que nos podamos ver, lejos de separarnos, estoy seguro que nos va a unir. Al menos, si os fijáis, esta mañana, en este momento, lo que nos está uniendo en este momento es el tema del conflicto. Es decir, no debería pasar tampoco desapercibido ese hecho. Es decir, estamos aquí hoy, en este momento al menos, para hablar del conflicto, la educación para el conflicto. Por lo menos, en este momento ya, el conflicto nos ha unido, ¿no? Y si yo he venido en este momento a este país es justamente para trabajar ese tema. Por lo tanto, no siempre el conflicto separa, aunque hay veces que sí separa, como decía ayer, ¿no? Pero, como comentábamos, habitualmente no es por el conflicto en sí mismo, sino por la forma en cómo afrontamos el conflicto, que es algo radicalmente distinto, aunque sea parecido, pero es radicalmente distinto, ¿no? La primera tesis que os planteo, algo ya habíamos dicho ayer, pero en todo caso yo ahora simplemente os quiero presentar, digamos, la contundencia de los datos que todos sabemos. Es decir, yo ayer os comentaba, y repito hoy, que el punto de partida es que todos nosotros, probablemente los que estamos aquí también, hemos sido socializados y educados en una visión negativa del conflicto. ¿Sí? Es un punto de partida importante porque está condicionando nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender la educación y nuestra forma después de responder a esas situaciones que, como ayer comentaba, van a ser inevitables, absolutamente inevitables. Es decir, el conflicto es un estado natural de la vida. En todo aquello donde hay vida hay conflicto, absolutamente en todo donde hay vida hay conflicto, repito, ¿no? Y por lo tanto, siempre esa situación siempre va a estar presente en mayor o menor medida, ¿no? ¿Qué sucede? Que, como acabo de decir, dependiendo de cómo encaremos esa situación, pues podemos agravarlo, podemos solucionarlo, nos puede separar, nos puede unir, etcétera. Pero ellas son respuestas culturales, ¿no? La primera transparencia que os quiero poner, algunas 5 o 6, un primer resumen, es de una investigación que he coordinado en Galicia estos últimos 3 años. Se llama la investigación Conflicto y Convivencia en los Centros Educativos. Bueno, pues es un estudio donde se intenta analizar 4 grandes apartados, 4 grandes categorías. Para que os situéis, está hecho en secundaria obligatoria, las 4 provincias gallegas, como os digo, con una muestra de 113 centros, si no recuerdo mal,
de los cuales han contestado, los datos que tenéis ahí, han contestado 1.131 profesores de secundaria obligatoria, que inicialmente era para primaria y secundaria. Al final el trabajo nos desbordó y hemos hecho únicamente secundaria obligatoria. La idea es, a partir del próximo curso, meterle el diente a primaria. Y en el caso de los alumnos de secundaria, han contestado 11.003 alumnos. Por lo tanto, es una muestra, yo creo que muy significativa, ¿no?, del universo del profesorado y estudiantes de Galicia. Hemos estratificado en 3 tipos de centros de las 7 ciudades gallegas, ¿no?, las 4 capitales de provincia, más Vigo, Ferrol y Santiago, ¿no?, las 7 capitales. En segundo lugar, centros de poblaciones semiurbanas, poblaciones pequeñas, Vilagarcía de Arousa, Monforte, etcétera, y luego centros de poblaciones pequeñas, vilas pequeñas, ¿no?, que serían pues aquellos centros que únicamente hay un IES, ¿no? De esa estratificación de muestra, insisto, visitamos esos 113 centros, institutos, centros, tanto de pública como de privada concertada, también descartamos la privada, y intentamos analizar 4 grandes categorías. Por un lado, cómo percibimos y entendemos el conflicto y qué conflictos percibimos en nuestro centro. Fijaros que estoy utilizando conscientemente la palabra percepción, digo a raíz de una de las intervenciones de ayer, que una cosa es lo que vemos y percibimos y otra cosa es lo que sucede, que a veces coincide, a veces, ¿no? En segundo lugar, lo que sería el estado de la convivencia, es decir, cómo valoramos la convivencia, percepción, situaciones, relaciones profes-alumnado, etcétera. El tema, tercer bloque, de la violencia, que estaría un poco, pues, en parte con datos parecidos a los que comentó hace un momento Rosario. Y, en cuarto lugar, lo que tendría que ver con estrategias de intervención para mejorar la convivencia en los centros educativos, ¿no? Este estudio está acabado, como os digo, está redactado y estamos ahora en la fase, digamos, de pulir esa redacción, o sea que supongo que en cuestión de meses, espero que antes de final de año, pues esté publicado en gallego y me imagino que después haremos una edición en castellano. El dato que tenéis encima de la mesa en esta transparencia es corroborar algo con datos, como os digo, que es una idea que a un nivel más artesanal vengo contrastando desde hace bastantes años, ¿no? Es decir, prácticamente no hay curso o lugar de intervención donde no entre que les intente devolver como un efecto espejo a esos profesores y profesoras, demostrarles que ellos probablemente también tienen una visión negativa del conflicto. ¿Cómo intento medir, valga la expresión un poco bruta, esa percepción? Con 2 tipos de preguntas. Una indirecta, que sería a través de una asociación de palabras, cuando algunos de vosotros probablemente respondiste a esta pregunta, ¿no?, que hemos trabajado juntos, estamos trabajando juntos, que es cuando os digo, escribe 3 palabras asociadas a conflicto. Y este es un buen ejercicio que os recomiendo que hagáis con vuestros alumnos, con vuestros estudiantes. Escribe 3 palabras asociadas a conflicto. Os traigo también transparencias sobre este labor artesanal de estudiantes de secundaria, estudiantes de universidad, mis alumnos y alumnas, y donde año tras año, curso tras curso, se prueba inequívocamente, de forma indirecta, esa visión negativa del conflicto. ¿Qué sale ahí? Pues sale, conflicto es violencia, guerra, agresión, pegar, mal rollo. Salen consecuencias posibles de un conflicto. Ayer también había una pregunta en este sentido, pero no es lo mismo una consecuencia a un conflicto que el conflicto en sí mismo. Una consecuencia puede ser malestar, puede ser tensión, puede ser agobio, angustia, etcétera, ¿no? En el caso ya más, como os digo, con este cuestionario, pues ahí veis cómo entre las 4 alternativas que se les daba, que era en la parte indirecta, como os digo, salen esas palabras que os comentaba ahora, ¿no?, en porcentajes claramente contundentes, ¿no? Es decir, conflicto es violencia, conflicto es agresión, conflicto es, bueno, ese tipo de asociación de ideas. Y luego había una segunda pregunta que era ya directa, es decir, para usted, un conflicto, ¿cómo lo percibe? Es decir, pues siempre positivo, habitualmente negativo, siempre negativo, y otras,
que quedaba abierto para ver si no respondían estas 4. Veis que ahí, os pongo únicamente a la de profesorado, donde, si no sumo mal, habitualmente negativo y siempre negativo sale el 82,6% del profesorado, ¿no? Este 82,6% aumenta al 90, algo por ciento en el alumnado de secundaria. También es un dato interesante. Todavía tiene una visión más negativa del conflicto los estudiantes de secundaria que el propio profesorado. Es decir, el conflicto se percibe, como veis, siempre claramente en clave negativa, ¿no? Yo creo que este es un aspecto importante y yo creo que una consecuencia didáctica muy concreta que después os quería comentar, pero que ya lo dejo caer ahora, yo creo que es importante trabajar en clases esta idea con los estudiantes, ¿no? Es decir, podemos tener conflictos y no estamos condenados a matarnos. Podemos tener conflictos y podemos crecer juntos. Y como decía una cita en un artículo que encabezaba en Cuadernos de Pedagogía hace ya también algunos años, de Antoine de Saint-Exupéry, cuando él decía: si difiero de ti, en lugar de perjudicarte, te hago crecer. Y esa idea yo creo que es importante. Es decir, es sorprendente, por utilizar un eufemismo, que estudiantes de universidad, alumnos míos y alumnas mías, ¿no?, pues algún día te comenten de que el conflicto que tienen, de que somos muchos profesores y cada uno con paradigmas, visiones diferentes, ¿no? Entonces, claro, que llega uno y tenemos un enfoque, un paradigma de entender la educación, pero luego llega el siguiente y ya tiene otro enfoque distinto, que no tenemos coherencia en el discurso, que son enfoques diferentes. Y a mí, sinceramente, me sorprende, no positivamente, es decir, que es cuando yo digo, primero la universidad tiene que ser un lugar de debate y de confrontación y discusión de ideas. Lo triste es que no lo hay. Y eso es lo triste, ¿no? Y eso es el problema, y habría que plantearse por qué, ¿no? Yo he sufrido la violencia, no física, pero sí es una forma de violencia, cuando se impide discutir en una reunión. Tal vez alguno de vosotros haya sufrido ese tipo de violencia. Es decir, cuando alguien, imbuido en su autoridad de decano, por ejemplo, o director de un centro, te dice: aquí somos todos muy demócratas, aquí no se discute nada, aquí votamos y punto. Y se acaba en 5 minutos el claustro, ¿no? Es decir, hay que discutir los temas. Quiero escuchar tu visión, quiero comprender el por qué argumentas eso, y a mí me gustaría que escucharas el por qué yo argumento esto, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, pero en todo caso, insisto, espero que no me borres de la lista si no estoy de acuerdo con lo que tú piensas. Por lo tanto, esta es una situación que no podemos perder de vista. Es decir, tenemos una idea negativa del conflicto. Si queremos educar para el conflicto, algo, por lo tanto, habrá que cambiar en este sentido, ¿no? Por lo tanto, la segunda idea que ayer os comentaba, y paso más rápidamente, que la segunda transparencia, digo, no estaba prevista ponerla, pero en función de algunas cosas que hemos hablado ayer, sí que prefiero ponerla, y es, partiendo de este hecho contrastado, como os digo, de la visión dominante negativa del conflicto, que tiene su explicación ideológica y sociológica, es decir, no es azaroso por qué tenemos esa visión dominante del conflicto, ¿no? Insisto que entonces aquí hay un paso que es de reeducarnos, reencontrarnos con el conflicto, en el sentido de que no lo veamos como un hecho traumático necesariamente, aunque en algunos casos puede serlo, ¿no? Y entonces, pues la idea que nosotros partimos es justamente lo que os comentaba, de verlo como un hecho consustancial a la vida, un hecho, por lo tanto, inevitable, no negativo en sí mismo, y que yo lo voy a trabajar en clases, en el recuadro. Bueno, hay dos aspectos que conforman esta reformulación del conflicto, que es la no violencia como filosofía y opción de vida, ¿no?, y sustrato teórico, ¿no? Y por otro lado, lo que sería la investigación para la paz, que son las siglas IP que tenéis a vuestra derecha, creo que digo bien, ¿no?, si no hay problemas de lateralidad. ¿Y cómo utilizo el conflicto? Por un lado, como os pongo la transparencia, como un objetivo en sí mismo. Es decir, no solamente, y esto también quería enfatizarlo, no solamente me interesa trabajar el conflicto, si queréis, como ingeniería de convivencia, valga la expresión, sino que hay determinados conflictos en mi centro, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, que yo no puedo renunciar a plantearlos. Hay determinados conflictos que están produciendo que no puedo, es decir, pasar de ellos.
Es decir, y ahí tenemos un medio interesante como puede ser, por ejemplo, la propia prensa, ¿no? Por lo tanto, hay determinados tipos de conflictos sociales que a mí sí me interesa abordarlos, tomar conciencia de que existen, etcétera, ¿no? En segundo lugar, os planteo como finalidad educativa, como instrumento, el conflicto como medio, ¿no? Como recurso, ¿no? Para llegar a ciertos temas. Y en tercer lugar, como propia caracterización de este proceso educativo que en mi caso concreto, digamos que he bebido de las fuentes de lo que se llama la educación para la paz, la investigación para la paz, etcétera, ¿no? Tercera tesis, algo también os he comentado ayer, por lo tanto, si esto es así, hay otro aspecto importante, es que no podemos separar conflicto de la educación. Por lo tanto, y lo digo así un poco para provocar, si alguno de vosotros o vosotras pretendéis escoger esta profesión como una profesión carente de conflictos, es un error de bulto, ¿no? Y casi se podrían contar los días del año donde no tenemos algún tipo de conflictos, conflictillos, etcétera, ¿no? En segundo lugar, conflicto está ligado a educación, conflicto está ligado a democracia, conflicto está ligado a los derechos humanos, como os comentado antes. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, Pietro Barcellona, italiano. También tendremos que abordar el conflicto de los móviles, que por cierto, tal vez es el momento de abordarlo, ¿no? Porque no es la primera vez ni la tercera ni la cuarta que suena en esta sala, y sería también lo digo con toda seriedad y con todo respeto a las personas, pero por ese mismo respeto sería interesante apagarlo si es posible. Es un nuevo conflicto que tenemos en los centros, el conflicto de los móviles. También aquí, como veis, ¿no? Espero que no os haya despistado este lapsus. Dice Pietro Barcelona en la cita que os quería decir: la democracia es inseparable del conflicto. El tema del conflicto evoca el tema de la elección entre alternativas posibles, entre opciones diversas. Abre la cuestión democrática en el punto más alto. El conflicto que estructura la democracia lleva en sí, inevitablemente, el valor de la convivencia. Es decir, esta es un poco, como veis, las tesis y el marco en el que estamos trabajando, ¿no? Hay una cuarta tesis, y acabo este primer bloque, que es la paradoja, que ayer también ya he citado, que es cómo una profesión que en buena medida el éxito o fracaso de la misma va a estar, nos guste o no, condicionado en cómo seamos capaces de afrontar y resolver conflictos, como una profesión que nos jugamos el éxito está en la capacidad, habilidades sociales de afrontar, comunicar conflictos. En cambio, nos encontramos con la paradoja de que no hemos sido formados para ello, ni en la formación inicial. Es una de las preguntas de la investigación. Es decir, era también un secreto a voces, pero queríamos contrastarlo con datos. Y entonces, claro, ¿qué contestan los profesores? Pues el 90 y tantos %, no tengo aquí la transparencia delante ahora en este momento, pero vamos, una mayoría aplastante dicen lo que era esperado y evidente, pero que, insisto, queríamos contrastarlo con datos, de que no han recibido ningún tipo de formación en la etapa de magisterio o en las facultades respectivas, ¿no? Ningún tipo de formación. Y luego se le pregunta en segundo lugar por la formación en ejercicio, donde ahí sí baja. Es decir, hay una diferencia de unos 20 y tantos puntos, donde ya hay como os digo, pues un 25-28% que dice que sí ha recibido algún tipo de formación en ejercicio, ya como docente, pues a través de los cursos de jornadas, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, insisto que ese dato tampoco lo podemos olvidar. Y también sería interesante el preguntarse el porqué de esa paradoja, ¿no? Dejo planteado, por lo tanto, esa posible reto, ¿no? Segunda parte, ¿no? Acabo, por lo tanto, con estas 4 tesis, ¿no? De entrada, lo que sea ese marco teórico. Segunda parte, que es lo que os comentaba, de retos, necesidades para construir centros educativos convivenciales, ¿no? Dentro de esta segunda parte, primera tesis que os planteo, que también ayer la había citada, pero en todo caso creo que es bueno no perderla de vista. El sistema educativo no es la única instancia que socializa, que educa. Y en segundo lugar, tampoco se puede presentar como la panacea o la tabla de salvación que va a resolver
todos los problemas. Presentarlo así, desde esta segunda óptica, en mi opinión es o una miopía histórica excesivamente fuerte, o hay un interés perverso, diría yo, en querer presentarlo así, ¿no? Es decir, es un debate clásico dentro de la historia del pensamiento educativo del siglo XX especialmente, ¿no? Este conflicto, es decir, los que pensaron que la escuela es un poco la panacea, la plataforma de salvación, como digo, que puede resolver todos los problemas sociales, entre ellos el tema de la violencia, el tema de la convivencia, etcétera, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que situar las cosas en su sitio. Es decir, somos una instancia privilegiada, somos, o deberíamos ser, ¿no?, un laboratorio de trabajar las relaciones sociales, la convivencia, los afectos, los sentimientos, pero no somos la única. Y no somos la única, sino que además entramos en conflicto en determinadas situaciones con las otras instancias educativas. Y aquí no es la primera vez que pongo en algún curso aquella viñeta de Forges cuando aparecían, ¿no?, dos maestros, ¿no?, caminando, dos profesores o profesoras, que decía: a veces nuestro trabajo consiste en desmontar lo que ha hecho la televisión. Decía, la viñeta lo cifraba, ¿no?, en el caso de los medios de comunicación. Tampoco quiero demonizar la televisión ni los medios de comunicación en general, pero sí es cierto y es bueno constatar que existe este conflicto, es decir, que no siempre los valores que se reclaman al sistema educativo son coincidentes con los valores dominantes a nivel social, a nivel económico, ni con los valores que ciertos medios de comunicación utilizan. En este caso, el tema, por ejemplo, de la publicidad es absolutamente tremendo, y lo que sería ideal es, igual que antes decía, de abordar el propio conflicto como un instrumento de trabajo en clases, abordar el tema de la publicidad para intentar desmontar los discursos ideológicos muy evidentes en algunos casos que están detrás de esos mensajes, ¿no?, a través de, insisto, de temas de sexismo, de racismo, de consumismo, etcétera, ¿no? Segunda tesis de este segundo apartado: aprender a convivir, los ámbitos de la convivencia. Afecta no solo a diversas instancias educativas, como os decía, que era la primera tesis, sino que dentro del centro escolar, ya situados dentro de la propia estructura escolar, afecta a diversas instancias, a diversas figuras, ¿no? Temas de gestión de centro, temas de relaciones interpersonales, temas de cómo se abordan las asignaturas, temas de la propia relación profesorado-alumnado, etcétera, ¿no? Cuando nos situamos a la hora de concretar cómo intervenir, ¿no?, para favorecer o para construir esos centros convivenciales, pues algunas de las personas que estáis aquí en la sala conocéis, ¿no?, algunas de estas tesis que voy a decir, por lo tanto os pido disculpas que en este sentido seré un poco repetitivo, ¿no? Pero en todo caso yo sigo creyendo firmemente en ellas, ¿no?, y como creo en ellas, pues voy a exponerlas, ¿no? Hay una primera idea muy concreta, ¿no?, y que tiene una centralidad para mí muy importante, que es la idea de crear grupo. Un profesor o una profesora de cualquier etapa educativa, de cualquier área, no solamente tiene que enseñar esa materia, la que sea, sino que además, como ayer también decía, transmite un determinado código de valores, transmite un tipo de relaciones sociales en el aula, transmite un tipo de afectividad, inevitablemente, ¿no? Y está demostrado que cuando construyes grupos donde hay buenas relaciones sociales, donde hay receptividad, donde hay respeto, donde hay idea de grupo, los resultados académicos son mejores que en el grupo B, donde hay indiferencia, faltas de respeto, rechazos, etcétera, ¿no?, tanto entre ellos y ellas, ellos profes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto también tiene una consecuencia muy práctica, que es que no solamente tengo que centrar mi tarea educativa en enseñar esos contenidos cognitivos de matemáticas, gallego, euskera, inglés, etcétera, los que sean, sino que además de eso, mi labor docente exige algo más, ¿no? Y exige, por lo tanto, trabajar esos contenidos del ámbito social y afectivo, ¿no? Y saber crear grupo, y si soy capaz de crear grupo,
no solamente voy a tener en principio más probabilidades de éxito, porque garantías absolutas en educación nunca las tenemos, ni en un sentido ni en otro. Es decir, en educación 2 más 2 son 4 casi siempre, pero no siempre, para bien o para mal, ¿no? Y por eso, evidentemente, es más fácil ser químico, matemático, geógrafo que ser profesor de química, de matemáticas o de geografía. Mucho más difícil ser profesor de que ser lo otro, ¿no? Porque tiene unas variables más difuminadas, más difíciles, más ambiguas, más cambiantes, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, no solamente me va a facilitar éxitos académicos, sino que va a haber dos aspectos muy importantes ligados al tema del conflicto, que es, por un lado, si soy capaz de crear grupo, no van a desaparecer los conflictos, como he dicho antes, no van a desaparecer, pero sí voy a tener más probabilidades de éxito en su resolución. Y tercer aspecto muy importante, el tema de prevención que también se citaba antes, ¿no? Es evidente que cuando yo consigo ese tipo de grupos, voy a tener un tipo de conflictividad distinta, diferente, que en el otro grupo, donde no hay respeto, relaciones de afecto, de cortesía, de mutuo aprecio, etcétera, ¿no? En este sentido, hay un dato también que no podemos obviar, aunque sea a veces difícil y nos produzca conflicto a veces, ¿no? Y es esa situación de por qué y qué significa que haya un sector de alumnos, tal vez mayoritario. ¿Y por qué y qué significa que haya un sector de profesores? No sé si también mayoritario, que no sintamos los centros como propios. ¿Qué pasa cuando un alumno, un estudiante, no siente el centro como suyo? ¿Por qué y qué implica, qué sucede cuando un profe o una profe no siente un centro como suyo? Es decir, ¿qué significa eso desde el punto de vista educativo y por qué pasa eso, ¿no? Y en este sentido, os voy a hacer también una cita que tenéis en la transparencia, y cuando digo citas de estos autores, pues son libros, ¿no?, que os recomiendo, ¿no?, que sería la cita de Connell, ¿no?, de Ser profesor, ¿no? Si me permitís un segundo. Dice, en su libro de Escuelas y Justicia Social, cuando dice, ser profesor, o profesora diría, no es solo cuestión de poseer un cuerpo de conocimientos y capacidad de control de un aula, ¿no?, que sería un poco la visión tradicional de profesor. Eso se podría hacer con un ordenador y un bastón, conocimientos y control, ¿no? Para ser profesor es igual de importante, lo otro es importante, pero es igual de importante la capacidad de establecer relaciones humanas con las personas a las que se enseña. Dicho en palabras del gran e inolvidable Paulo Freire, educar es un acto de amor. Educar significa afecto. Educar significa aprender con el otro y desde y para el otro. Educar es también un compromiso con el que más lo necesita. Y tal vez el sistema educativo esté apoyando a los que menos lo necesitan. Y tal vez el sistema educativo, en vez de apoyar y reforzar a los que vienen ya marcados de origen social, nosotros certificamos con el sello de la academia ese discurso ligado a veces pues a cuestiones de CIs, ¿no?, que cíclicamente salen, ¿no?, en los tiempos, ¿no?, ahora otra vez vuelven a salir. No os olvidéis la gran polémica que hubo el año pasado, hace 2 años, perdón, en Estados Unidos, otra vez que si los negros tenían cociente intelectual más bajo. Es decir, cíclicamente aparece ese tipo de discurso ligado evidentemente a posiciones conservadoras, ¿no? Y para acabar esta tesis, ¿no?, de la creación de grupo, que insisto que a mí me parece que es clave, que es fundamental, que por lo tanto debemos dedicar tiempo, espacio a hacer esa creación de grupo, ¿no? ¿Cómo creamos grupo? Pues si mi compañero tiene la gentileza de ponerme la siguiente transparencia, fundamentalmente, simplemente los cito, a través de estos apartados. Como lo tenéis aquí, casi mejor lo leo por aquí para... Creamos grupo a través de la propia actitud
que tenemos, ¿no?, los profesores en clases, la forma en cómo dialogamos, la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo llamamos la atención, que hay que llamarlo, la forma en cómo decimos que no a ciertos comportamientos, que hay que decirlo. Inevitablemente educar significa decir también que no. Eso no se puede hacer. Pero ese mensaje puedo decirlo de una forma o de otra. Puedo decirlo de una forma que intente integrar y hacer ver a esa persona que eso no está bien hecho y que no se debe hacer, o puedo intentar marcar no la actitud, el comportamiento, que es lo que debo focalizar, sino a la persona, que es distinto, ¿no? La propia metodología didáctica. No es lo mismo estar todo el año soltando apuntes, como dicen los estudiantes de la facultad, a que se haga eso, pero que también se haga trabajo en grupo, a que se haga debates, a que se haga algún tipo de salida, a que se haga algún tipo de proyecto de investigación en el aula, etcétera, ¿no? Los juegos cooperativos, lo que llevo diciendo también, la magia de los juegos cooperativos. Cómo personas, adultos como pequeños, ¿no?, a través de esos juegos en los que no hay perdedores, rompemos la estrategia tradicional de los juegos que hemos aprendido y socializado siempre. Esa estrategia era que había un ganador y otros eran perdedores. Todos nuestros juegos, o casi todos, tienen esa estrategia. Los juegos cooperativos rompen esa dinámica, rompen esa filosofía. Nadie pierde, no hay ganadores ni perdedores, no hay marcajes, etiquetajes, discriminación de ningún tipo, ¿no? Y por el contrario, juegos que facilitan la comunicación, el intercambio, la cooperación, etcétera, ¿no? Las dinámicas de grupo, estudios de casos, juegos de roles, exactamente lo mismo. Es importante y es muy significativo cuando hacemos esto en los cursos, dinámicas de grupo, juegos de roles, por ejemplo en el programa de Vigo que después os comento, cómo cuando pasas la ficha de evaluación, después de las 30 horas que hemos estado juntos, es muy significativo cómo varias de esas personas insinúan, a través de ponernos un poco colorados, a través de que notas cierta incomodidad al hacer una dinámica de grupo, no tener experiencia, o incluso algunos que lo verbalizan y dicen, me siento incómodo, es decir, esto ahora tener aquí que levantarme, ¿no?, y hacer un grupo, mirarnos a la cara, tocarnos, no lo he hecho, me siento así un poco. 30 horas después, varios días después, cuando le pasa la ficha de comunicación, y no estoy engañando en absoluto, dicen, ¿qué es lo que, cuando le dices, qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué propones? ¿Qué criticas? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué piden? Más dinámicas de grupo, más juegos de roles. Es genial, ¿no? Cómo se ve esa virtualidad. ¿Dónde está el problema? Enlazo con lo de antes. Pero es que antes, como dicen ellos, es la primera vez, dicen, que he hecho un juego de roles. Es la primera vez que he hecho una dinámica de grupos. Nunca había hecho esto. Recuerdo una profesora de matemática en un instituto de Vigo. Claro, es decir, es tremendo. Es decir, nunca había pensado en esto y cómo esto yo puedo integrarlo en mi clase de matemáticas, ¿no? Yo creo que eso es un dato clave, ¿no? La propia gestión democrática, cooperativa, tanto del aula como del centro, ya se ha hablado, no me paro más, pero ahí es importante. Y ahí también hago un guiño explícito a no perder la buena pedagogía de los viejos y grandes pedagogos, como el caso de Celestín Freinet, etcétera, ¿no?, por citar otro más, aparte de Freire, le citaba antes, ¿no? Es dramático ver alumnos de una facultad de educación que no conocen a Freinet, o como me decía un compañero de Castellón hace unos meses, estando allí trabajando con ellos, al hablar yo de esto, después uno de ellos me dice, pues si te comento lo que me ha pasado en clases, también profesor en una escuela de magisterio, decía, ¿sabes que cuando yo hablé de Freinet había alumnos que me confundían Freinet con Freixenet? Digo, así estamos, ¿no? En ese sentido, por lo tanto, reivindico ese legado, ¿no? Todas aquellas técnicas de asamblea de clase, gestión cooperativa, fijaros lo que supone una clase, tal vez para el segundo Congreso de Educación para la Convivencia, ¿no?, les dejo para la comisión organizadora, que hubiese 3 paneles donde uno pusiera lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado, lo que propongo para el próximo Congreso. Y donde tú, como estudiante de esa clase, sabes que en cualquier momento puedes hacer eso. Y tú, como estudiante y miembro de esa clase, sabes que dentro de una semana o dentro de 15 días va a haber una asamblea de clase donde se va a analizar lo que me ha gustado, lo que han criticado, lo que hemos propuesto. Dar voz y aprender a tener voz desde pequeños, ¿no?
Y, por último, por supuesto, claro, entrenarnos en técnicas de resolución de conflictos, que algunas de ellas estáis haciendo, se han expuesto en las experiencias de ayer, etcétera, ¿no? Muy bien, por lo tanto, este sería, como os digo, un tema clave, ¿no? Todo este conjunto de dinámicas que tenían que ver con la creación de grupo. Segunda tesis de lo que hay que hacer, el tema de la disciplina. Es necesaria la disciplina, es decir, que no confundamos con que hablar de gestión democrática, de hablar de técnicas alternativas de resolución de conflictos, eso tenga que ver con que se penalice la disciplina o que no haya necesidad de disciplina. Eso es un error de bulto que tal vez la generación que me antecede, mi generación, y tal vez los que me siguen, tal vez hemos padecido. Yo también lo he padecido, os lo confieso sinceramente. Es decir, también he pasado una época de mi vida en que estigmatizaba, siempre en clave negativa, la disciplina. Y la disciplina es necesaria, absolutamente necesaria. Educar también significa aprender hábitos de disciplina, de trabajo, de convivencia, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que tal vez escapamos y nos dio miedo la palabra disciplina porque probablemente muchos de los que estamos aquí hemos sido educados pues con una idea de disciplina tradicional, autoritaria, sin voz, etcétera, y por lo tanto todo esto de la disciplina como el control nos suena mal, ¿no? Pero sí que es importante reivindicar la idea de la disciplina democrática. Para distinguirla de esa disciplina tradicional, no sé si se ve esta transparencia, ¿la veis desde atrás? ¿Sí? Algunos rasgos que después, insisto, tenéis en la ponencia, ¿no? Que sería, digamos, lo que hay que buscar y lo que hay que evitar. Es algo que yo también hago mucho, con mucha frecuencia, ¿no? Tanto el tema de conflicto, lo que favorece, lo que entorpece, lo que hay que buscar, lo que hay que decir. Yo creo que este tipo de dicotomía nos ayuda, ¿no? Especialmente porque, insisto, partimos de una forma, ¿no?, de ver el conflicto, la disciplina, que a veces eso entorpece, ¿no?, la forma de abordarlo, ¿no? Bueno, pues como veis, todo el tema de lo que hay que buscar, el tema de la confianza, la autoestima positiva, la empatía, el aprendizaje cooperativo, el cultivo de las buenas relaciones interpersonales. Fijaros, una regla muy importante que tiene una trascendencia muy clave en el tema que estamos trabajando. La diferencia entre focalizar el problema, la falta de disciplina, por ejemplo, si es el conflicto que tenemos que abordar, el problema que sea, el conflicto que sea, con la persona que ha intervenido o que ha provocado ese conflicto. Es decir, yo creo que también, si aprendemos la habilidad de que una cosa es focalizar el problema y diferenciarlo de la persona, que yo no puedo ser indiferente a que aquí, ahora, en este momento, vosotros, como por ejemplo he dicho antes el tema de los móviles, no puedo permanecer indiferente ante eso, me interrumpe el trabajo, nos interrumpe el trabajo, no puedo ser indiferente a que empecéis a cantar, a silbar, a entrar, a salir, es decir, hay unas normas básicas que vosotros, yo, todos tenemos que cumplir, ¿no? Pero diferencia, distingue entre ese comportamiento y la persona que lo dice, ¿no? Lo que a veces se habla de las expresiones, digamos, que dificultan, entorpecen, o lo que Fisher comenta de las expresiones asesinas, ¿no? Es decir, eres imbécil, eres insoportable, no hay nada que hacer contigo, no tienes remedio. Son expresiones que focalizan el problema en la persona, focalizan la atención, en la persona, no en el problema. No sé si me estoy explicando. Y esto es clave, porque también es dramático, y es otro conflicto que también os dejo, y a lo mejor yo estoy dejando demasiados conflictos, ¿no? El conflicto que yo he tenido como director de un centro, cuando era IGB, conflicto que yo tenía que abordar como director, entre profesores, entre compañeros, de las personas que pasaban de estos temas. Es decir, que salíamos al recreo. ¿Y qué pasa si estás viendo a un chico, un chaval que está empujando o pegando a otro, te das media vuelta y miras para otro lado, o encaras y afrontas ese conflicto?
Y entonces esa situación entre alumnos provocaba un segundo conflicto entre profesores. Unos abordaban la situación, aunque no fuesen de su tutoría, otros pasaban de eso. Ya estaba planteado el conflicto. Ya teníamos dos visiones diferentes, ya estaba el conflicto, ¿no? Y por lo tanto, claro, mi posición era, tenemos que afrontar el conflicto. Pero hagamos la diferencia entre la situación, los móviles, las causas del conflicto y las personas que intervienen en ese conflicto. Son cosas distintas, ¿no? Y aquí también os dejo un pensamiento de Gandhi que en mi vida, no solamente en mi etapa, en mi vida profesional, que es parte de mi vida fundamental, os dejo por si os sirve. A mí desde luego me sirve de mucho, ¿no? Gandhi decía, ser duros con los problemas, pero sensible con las personas. Y yo creo que es un pensamiento muy, muy, muy útil. No se trata de pasar de los problemas. No se trata de que educar para la paz sea hacer individuos, personas resignadas, cuando se dice en gallego, ¡ay, qué riquiño es este!, ¿no? Es decir, no plantea problemas, nunca dice nada. Y dice, qué buen estudiante es este, ¿no? Pues, sinceramente, discrepo de esa visión. Es decir, me interesa formar personas seguras de sí mismas, personas que sean capaces de disentir, porque disentir es un sentimiento de afirmación, no es negativo, y es un sentimiento de valentía. Disiento de vosotros aunque seáis mayoría, discrepo de esto aunque seáis mayoría, ¿no? Pero ni sois mis enemigos, ni quiero que me veáis como enemigo, que es dito. Duro con el problema, pero sensible con las personas. O como también decía la inolvidable y querida Petra Kelly, el lema es ser tiernos y subversivos. Siguiente tesis. ¿Estoy planteando demasiados conflictos? ¿Cierro ya el paquete de conflictos? ¿O todavía alguno más? ¿Alguno más todavía? Ok, muy bien. Siguiente tesis, entonces. Otro aspecto clave, las normas de clase. Se ha citado aquí, ¿no? Y quiero ser sensible y tierno con las personas, pero, por ejemplo, tengo aquí anotado en una de las intervenciones de ayer, insisto, que quiero ser sensible y elogioso, como yo ya lo dije, a las experiencias que ayer se había citado. Pero en alguna de ellas se decía algo así como, dedicamos 2 sesiones a hacer las normas de clase. 2, se decía algo así como, hacer un esfuerzo para que conozcan las normas del centro. Y eso está bien, pero yo digo, no es suficiente. Y digo, pongo un pero, que a lo mejor es un problema simplemente, como decir, de un falso conflicto, es un problema de mala comunicación, o que no se ha querido decir eso, o que yo lo he interpretado mal, ¿no? Siempre, desde mi etapa de maestro hace ya un montón de años, hace 20 o 21 años, hasta mi etapa de profesor universitario, este tema nunca puede estar cerrado. Las normas de clase tienen que ser algo vivo, algo que vamos construyendo. Es decir, no puedes dedicar un día a una sesión, estas son las normas de clase y ahí quedan cerradas y aquí tenemos que cumplirlas, ¿no? Las normas de clase, al menos en mi experiencia profesional, salían cuando había habitualmente algún conflicto. Y a partir de ese conflicto sacábamos, si me permitís la expresión, la moraleja. No podemos hablar 3 al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Normas de clase. No podemos hablar todos al mismo tiempo. Hay que pedir la palabra. Estoy a disgusto. ¿Por qué? Porque Pepito me ha insultado en el recreo. ¿A ti te gusta al que insulta que te gusta, ¿no? Que te insulte otra persona? No me gusta. ¿Es legítimo insultar a alguien? No es legítimo. ¿Podemos aprobar de que no se puede insultar en clases, aunque tengamos visiones, puntos de vista diferentes? Aproba la norma de clase. La primera se aprobó en el mes de septiembre, la segunda se aprobó en el mes de diciembre, la tercera se aprobó en el mes de enero y la cuarta se aprobó en el mes de junio. No cerremos no hagamos un código de estos reglamentos de centro que en la propia investigación también se pregunta sobre esto, y es curioso cómo no solamente el profesorado, el alumnado no conoce las normas del centro, sino que no os lo perdáis, buena parte del profesorado no sabe si existen, y unos que dicen si existen, hay un porcentaje significativo que no las conoce. Por lo tanto,
No se trata de 30 folios, de tener un reglamento no sé cuántas normas, es decir, son 3, 4, 5 y que van creciendo, son vivas, que salen de la propia dinámica de clase. Ejemplo concreto que tenéis en la transparencia. Esto es en el mes de enero, si no recuerdo mal, lo tenéis puesto en la ponencia, visitando un centro a raíz de esta investigación que os decía de conflicto y convivencia. Entonces yo me acerco a ese centro, al pasar los cuestionarios a los estudiantes de secundaria obligatoria, y en una clase de segundo, sin yo buscarlo evidentemente, y cuando estaba esperando a que los chicos contestaran y las chicas a ese cuestionario, pues estoy paseando por la clase y hay un momento que detrás de la mesa del profesor aparece una cartulina con estas normas, ¿no? Ahí las tenéis, por lo tanto no las leo, ¿no? Es evidente que estoy de acuerdo con muchas de esas normas, ¿no? Es evidente que hay que ser puntuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay especialmente dos que tan pronto las vi, de una manera discreta, empecé a copiarlas sin que los chavales notasen, para evitar falsos conflictos, ¿no? Y evitar interpretaciones a lo mejor confusas, ¿no? Entonces pasaba por un lado, ¿no?, entre ellos, y a la vuelta apuntaba 1, 2, volvía a dar otro paseo, a la vuelta apuntaba 1, 2, y así fui apuntando todas ellas. Bueno, es evidente que seguramente a vosotros también os está chirriando que cómo se casa construir una convivencia democrática, ¿no?, participativa, etcétera, cuando hay dos normas en esa clase explicitadas en una cartulina que es en silencio total y obedeciendo siempre. Entonces, os dejo las preguntas porque no tenemos... Os pregunto, ¿qué idea de disciplina subyace en estas normas? 2. ¿Podemos propugnar una clase democrática y participativa presidida por normas como estar en silencio total y obedeciendo siempre? 3. ¿Se fomenta el espíritu crítico y la autonomía de los estudiantes con normas como las anteriores? 4. ¿Creéis que los estudiantes de segundo de ESO, de esa clase, ¿no?, física, de ese centro de Vigo, participaron en la redacción de estas normas? ¿Creéis que chicos de 14, 15 años aprobaron obedeciendo siempre en silencio total? Me temo que no. No me lo puedo creer, sinceramente. Por lo tanto, creo que es importante pensar este tema, ¿no? No sé cómo vamos, decano, de tiempo. Muy bien. Siguiente tesis, cuarta tesis, también muy brevemente lo tenéis en la ponencia, y todo lo que está en la ponencia lo tenéis más ampliado en el libro de Educación y Conflicto. ¿Cómo es? Educación y Conflicto, es tan reciente que ni siquiera me sé el título, el último que os presentaba Necane, y que supongo que esta tarde estaréis desesperadamente buscando por todas las librerías de Vitoria el libro. Y por lo tanto que haya tranquilidad, porque habrá 2 o 3, entonces rápidamente se va a agotar, pero en fin, seguramente que habrá. Tema de indisciplina que nos ocupa y preocupa. Bueno, evidentemente, como aparece en esta investigación y en otras, es evidente, yo lo he constatado también, es evidente, como me dijeron muchas compañeras, que no es lo mismo dar clases a 7º, 8º de GB, que sería primero, ¿no?, segundo de eso en este momento, ¿no?, que es los niveles que yo trabajaba hace 10 años, ¿no?, que es cuando dejé la escuela, ¿no? Ahora es evidente, los chicos de hace 10 años, de 14, 15 años, no son los chicos de la 14, 15 años, las relaciones que hay en clase es evidente, por lo tanto, eso está claro. Además del cuestionario está todo el tema de la observación que haces cuando pasas los cuestionarios, la observación que haces de lo que está escrito, de cómo se sientan, de algún tipo de contactos que ellos tienen contigo, aunque no te conocen nada de que acabas de llegar allí. Por lo tanto, es evidente que el nivel de conflictividad, no de violencia, ha aumentado sensiblemente. Pero lo que sale en esta investigación, en la respuesta del profesorado, y salen otras, y es lo que me da a mí un poco de miedo, es que, por un lado, se confunde esa situación de indisciplina con violencia, que no es lo mismo y es un error de bulto a nivel académico, y tal vez en el plano social tenga que ver con algo más que un error académico, tenga que ver con cuestiones ideológicas, tal vez. Dicho con otras palabras, el interrogante, el conflicto que os plantea, ¿no habrá intereses en presentar una situación caótica de los centros, en que
casi tengamos que entrar con cascos y metralleta para poder dar clases. ¿Es eso cierto? Y yo os planteo la contradicción que aparece en esta investigación, o por lo menos yo lo veo como contradicción. Cuando le preguntamos a los profesores, ¿ha aumentado la indisciplina en los centros? Entonces, pues las 4 alternativas, mucho, bastante, poco, nada, ¿no? ¿Qué sale? Entre bastante y mucho, pues en números redondos digamos que el 75% de los profes de secundaria, de los 1.131 que contestaron al amplio cuestionario que pasamos, dicen que por lo tanto ha aumentado mucho o bastante. Es decir, un porcentaje, por lo tanto, de 3 de cada 4 profesores se sitúan en ese pensamiento, ¿no? Cuando a la siguiente pregunta, o 2 más tarde, no sé cuánto, se le pregunta, ¿y la violencia? Pues también vuelve a aparecer un porcentaje altísimo, prácticamente igual, no tan alto, pero también muy alto, ¿no? Es decir, que ha aumentado la violencia en los centros escolares, ¿no? Y preguntamos después distintos tipos de violencia: violencia verbal, violencia física, discriminación racial, discriminación sexual, discriminación por razones físicas. Por ejemplo, ahora que os comento esto, así entre paréntesis, el sesgo ideológico de las personas que hacemos la investigación, cuando preguntamos esto a los chicos y a las chicas, ¿no? Pues claro, era el tema de la discriminación de género, de raza, todo esto, ¿no? No sale como la mayor discriminación que ellos dicen que ven en sus clases. El porcentaje mayor de esos 11.000 chavales de secundaria que contestaron al cuestionario, la mayor discriminación que ven es por razones físicas.